Santoral, invitados, temas de formación e información, música, noticias y más. Solo en Tejiendo Esperanzas. Diócesis de Valle de Chalco. El rostro humano en tus oídos. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Tejiendo Esperanzas. Hoy sábado 11 de abril, una mañana en que estamos todavía celebrando la octava de Pascua, que estamos iniciando este tiempo pascual precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Soy su amigo y servidor Leandro Medina, les saludo desde la diócesis de Valle de Chalco y bueno, pues saludo a todos los que nos siguen a través de las plataformas de Provincia de Tlalnepantla, Floricanto y Pastoral Creativa. Bienvenidos, gracias también por compartir esta señal con otras personas a través de sus redes sociales. Antes de que comencemos el programa, que bueno, siempre les digo que es muy especial porque lo comentaba la semana pasada, tratamos de darles el mejor contenido y bueno, pues no es cosa menor obviamente los invitados que aceptan y que colaboran con nosotros. Y entonces hoy tenemos un invitado que estuvo en nuestra diócesis, que colaboró y que de verdad me da muchísimo gusto que lo tengamos nuevamente. Fue inclusive locutor en este espacio y bueno, no les cuento más hasta el momento en que entremos en la sección de Formar para Transformar. Conviene que revisemos la agenda diocesana. Como les comentaba, estamos en la octava de Pascua, la cincuentena pascual, en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual, bueno, concluirá cuando celebremos la ascensión del Señor y que para nosotros los comunicadores es una fecha muy especial porque también en ese día celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Posteriormente tendremos la venida del Espíritu Santo que celebramos en la vigilia precisamente para lo que es el Pentecostés, que es recordando esta presencia divina del Espíritu Santo cuando desciende sobre los apóstoles y que es la presencia actual que nosotros tenemos de la manifestación de Dios en nuestras vidas, a través de los dones, a través de los frutos del Espíritu Santo y de su presencia en cada uno de los sacramentos. Y hablaremos precisamente hoy, el tema tiene que ver con el Espíritu, por eso esta referencia tan amplia. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que muere, pero que resucita y que nos promete vida en abundancia. Y que vamos a hablar también de este tema con lo que involucra lo que tenemos que platicar con nuestro invitado del día de hoy. El día de mañana, domingo 12 de abril, tenemos la fiesta de la Divina Misericordia en el Santuario de la Divina Misericordia, la parroquia de San Juan Bautista en Tenango del Aire. Les comentábamos hace una semana que es una celebración que ha tenido un gran arraigo en nuestra diócesis y que, bueno, trae esta tradición desde Sor Faustina Kowalska, que es la vidente del Señor de la Divina Misericordia, beatificada y canonizada, y bueno, paisana de otro santo, San Juan Pablo II, y ambos polacos. ¿Por qué hago esta referencia? Porque la parroquia, el santuario, están a cargo de los padres palotinos que son de origen polaco. A esta celebración asisten entre 10,000, 12,000 personas, viene gente de diferentes lugares, no solamente de nuestra diócesis, del país, sino inclusive del extranjero. Y hemos tenido visitas distinguidas. En alguna ocasión vino el presidente de Polonia a compartir en esta celebración. También ha estado la embajadora y el embajador en su momento de Polonia y diferentes autoridades. Entonces, es una celebración de verdad muy importante para nuestra diócesis y por lo regular, en la misa que es a las 12 del día, preside nuestro obispo, Monseñor Víctor René Rodríguez Gómez. Al terminar esta celebración, hay una presentación musical de parte del coro de la Villa de las Niñas. Y bueno, tantas otras cosas que les invito a que revisen el programa, lo encontrarán en la página del Santuario del Señor de la Divina Misericordia en las redes sociales. Y bueno, ese mismo día, el día de mañana, tendremos el encuentro diocesano de pastoral familiar en el Seminario Diocesano San Juan Pablo II de Chalco. Hace una semana, el sábado pasado, nos platicaba precisamente el equipo diocesano de la pastoral familiar, que es una réplica del encuentro que se hizo a nivel nacional cuando fuimos sede, tuvimos la oportunidad de ser sede y que vinieran familias, parejas
de otras comunidades, de otras diócesis, de otras latitudes de nuestro país. Y bueno, comentábamos que hubo tanta riqueza que ya comentaba el padre Felipe que era importante compartirlo con los de casa. Y bueno, próximamente tendremos también el Festival de Cine Espiritual, del cual ya hemos puesto algunas publicaciones. Los invitamos a que estén atentos. Va a haber algunas películas que se van a estar proyectando en diferentes salas del país y particularmente en nuestra provincia estarán algunas películas en Coacalco, en Los Reyes y en Ixtapaluca, para los que vivimos en esta zona del oriente del Estado de México. En la parte de los aniversarios, tenemos el aniversario de ordenación presbiteral, que celebramos en esta semana del padre Víctor Manuel Chávez, el día 5, el día 7 celebramos al padre Germán Valencia Gallego, y el día 9 al padre Francisco Andrade Tavares. Muchas felicidades a ellos por este aniversario de su ministerio sacerdotal, de su ministerio presbiteral. Y en la parte de los cumpleaños, pues hoy precisamente celebramos al padre Francisco Quijano León. Él es predicador de los padres dominicos que están en la parte de Aguaviva, en Ameca Meca. Para ellos y para todas las personas que tienen algún motivo para celebrar, para agradecerle a Dios, para todos ustedes, estas mañanitas. Diócesis de Valle de Chalco. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Muy bien, amigos, pues regresamos a su espacio Tejiendo Esperanzas, y como les comentaba en la introducción, tenemos un invitado, de verdad, me da muchísima alegría tenerlo aquí de vuelta, porque él pues fue colaborador aquí, párroco en una de las comunidades de nuestra diócesis, y estuvo colaborando aquí en la Pastoral de la Comunicación como conductor en nuestro programa. ¿De quién hablo? Pues del padre José Rodrigo López Cepeda. Él es originario de Saltillo, ha estado en diferentes lugares, ha tenido formación en Roma, ha colaborado en España, aquí en algunas diócesis de nuestro país, ha estado en Guadalajara, en Zacatecas, en Durango, en Querétaro, y en Valle de Chalco, en la parroquia de San José Cocotitlán, la Inmaculada Concepción, donde fue párroco de esta comunidad. Actualmente desempeña su ministerio en la diócesis de Xochimilco, y bueno, pues, ¿qué les puedo yo contar, no? Él fue director, asesor nacional de la Escuela de San Andrés, y tiene un largo caminar y mucha experiencia que mejor que nos vaya ahorita compartiendo durante esta plática. Bienvenido, padre José Rodrigo. Muchas gracias, te agradezco esta invitación, además que me permite estar de nuevo cerca de todos ustedes, con un cariño muy especial en mi memoria el año pasado en esa querida diócesis y el trabajo que pudimos realizar allí en comunicación diocesana, contigo muy particularmente. Nos veíamos una vez al mes, pero era siempre un encuentro muy grato. Muchas gracias, padre José Rodrigo. Oiga, padre, pues ya para entrar a lo que es la materia de este programa, le comentaba a la audiencia, hoy vamos a hablar de la salud espiritual. Muchas veces atendemos esta parte que es el cuerpo, el que nos avisa, nos da síntomas, nos previene de algunas situaciones, pero está también la otra parte del alma. Pero antes de hablar de esto, me gustaría hacer una referencia bíblica.
Hay un texto que dice a pie de letra más o menos así, que el Dios de la paz los santifique plenamente para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así concluye la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y con ella, Padre, pues nos surgen algunas inquietudes. ¿Qué distingue al espíritu, que se le llama neuma también, el alma, el nefesh en hebreo, y el cuerpo, que también se menciona como el soma? ¿Cuál es la distinción de estas tres, cómo podríamos decir, materias o componentes? Muy bien, pues fíjate que tocas un tema relevante que además no siempre es un tema que sea conocido o recurrente, se queda más en el ámbito académico cuando formamos o vivimos esta etapa de formación en los seminarios, sobre todo en la etapa filosófica. No hay que olvidar que Pablo tiene una visión, una cercanía con la filosofía griega. Ya los griegos tenían alguna distinción de estos tres momentos, ¿no? Una dualidad primero, alma y cuerpo. Luego vendrá con el cristianismo lo del espíritu, ¿no? Es interesante el proceso histórico, pero no voy a entrar en ese detalle de toda la historia atrás del elemento filosófico. Claro. Vamos a centrarnos en la visión paulina, pero sobre todo en la visión de Cristo. Fíjate que hay un texto que hacemos siempre a la hora del bautismo, y es un texto muy bello. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6. Seguramente lo conoces. Yo me lo sé de memoria porque bautizo todos los fines de semana. Entonces, pues Es recurrente es recurrente, ¿no? Pero además tiene un contenido maravilloso. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. La escritura, yo creo que este texto, el otro día además, fíjate, fue muy significativo porque bauticé a una niña ya grandecita, como de unos 7 a 8 años. Perdón, padre, Y una disculpa. Me quedé así, de veras, no contesté, no hice la respuesta de gloria a ti, Señor Jesús, porque es un evangelio, pero de verdad me quedé así porque por lo general estamos acostumbrados a oír, pero no escuchamos, no exactamente, ponemos atención. Gracias, padre, exacto. pero me comentaste que bautizó a una niña me estaba platicando. Sí, una niña ya grandecita, yo creo que tendría unos 7, 8 años. Fue un caso especial porque no llegaron a la hora del bautismo, que es habitualmente aquí en la catedral los sábados a las 12, y sus padrinos venían de Puebla, entonces no llegaron. Y bueno, pues no hubo el bautismo para ella, pero ella se quedó ahí. Entonces ya el párroco me dice: oye, ¿tienes tiempo de hacer un bautizo extraordinario? Ya como que serían 2:30, 2 horas y media después, ¿no? Dije: sí, no hay problema. Dice: nada más que hay misas continuas. Entonces en la sacristía, el rito nada más bautismal. Y bueno, dije, pues por el sacramento que se requiere, ¿no? Y la necesidad que también la persona, en ese caso la niña, ¿eh? Porque Claro. ya cuando bajé con la familia, pues ya habían llegado los padrinos de Puebla, muy apenados, que se les había hecho tarde, etcétera, etcétera. Que Ya además sabes cómo. cabe señalar que aquí pues realmente la parte central es el sacramento, como usted lo está mencionando. Exactamente, eso. Y el deseo además aquí explícito de la niña, fíjate, porque bajo, los saludo, los veo, los papás un poco disgustos porque no les habían hecho el bautismo sin los Claro. padrinos apenados, pero la niña sonriente, muy feliz. Yo le dije: oye, ¿y por qué estás tan contenta? Dice: ¿por qué me va a bautizar? Y dicen los papás: no nos fuimos, padre, porque ella insistió en quedarse. Ah, qué bueno. Total, pasamos al bautismo y ya llegó el momento del agua.
y le digo, te voy a dar 3 regalos. Ella todo el momento estuvo sonriente, fíjate, de esas experiencias donde los niños te provocan ese sentido maravilloso de gracias Señor porque le ha revelado estas cosas a la gente Claro. sencilla, a los más pequeños. Y entonces ya al final le digo, te voy a dar 3 regalos, ¿eh? Antes de que lo recibas, quiero que sepas que son 3 regalos maravillosos. El primero, con esta gracia bautismal serás plenamente hija de Dios. Esta filiación divina a veces se nos olvida, porque es un sentido profundo de intimidad con Dios, que nace del sacramento, ¿verdad? Y que se refiere al evangelio que acabamos de escuchar ahora, el que no renace del agua y del espíritu. Ya nació, esta niña tiene 7, 8 años, ¿no? Pero nació a la carne, nació a la realidad del cuerpo. Ahora viene este baño de gracia que le hará renacer en la gracia maravillosa del espíritu. Entonces le digo, primer regalo, hija de Dios, tienes un padre. Segundo regalo, tienes muchos hermanos, somos una gran familia. Y nos unen una realidad física. Fíjate que aquí viene algo maravilloso. No es solo la realidad física la que nos une, sino la gracia maravillosa del bautismo, las que nos hace comunión y nos hace una sola familia. Ese segundo regalo. Pero el tercero, te digo, es quizá el culmen de los otros, del primero y del segundo. Si ya es mucho con ser hijo de Dios, bastante con tener bastantes hermanos, todos los bautizados, el tercero, este es maravilloso. Esta es la entrada para participar de la eternidad de Dios. La vida eterna, así es. Recibes ahora la chispa maravillosa de la gracia en ti que te hace eterna. Y entonces la niña que estuvo sonriente siempre se echó a llorar. Y yo dije, ¿qué hice mal? ¿O qué hice que llorara en lugar de reír, ¿no? De sentirse alegre. Y le digo, ¿por qué lloras? Dice, porque nadie nunca me había dicho que me iba a dar 3 regalos tan grandes. Dios santo. Yo me emocioné, Oiga, porque es que una niña de esa edad y que le esté contestando esto, de verdad que a mí también me está emocionando, me conmociona. ahí es donde vemos cómo la gracia de Dios está por encima de la realidad humana, de nuestra fragilidad, ¿no? Y cómo ese signo, pues es del espíritu, porque al final esa niña motivada por recibir el bautismo, necesitada de él, hizo que sus papás se quedaran. Es hambre de Y Dios. es hambre de Dios. Y eso ahí viene esa distinción, fíjate. Vamos a entrar ya de lleno a esas Claro, distinciones. y ahorita ya tocó usted dos palabras que yo le iba a proponer, pero ya las está explicando, la dicotomía y la tricotomía, precisamente. Exactamente. Para que veas que las palabras complicadas a veces que utilizamos en la filosofía y la teología, en la vivencia sencilla del pueblo de Dios, en el lenguaje sencillo de los más pequeños, se entiende mejor. Claro. Yo también pensé cuando dije, ¿cómo explicamos este tema que no, como usted dijo, no es tan común? Es propio No, de quien está estudiando filosofía, de quien está iniciando con esta preparación, propiamente así, ya sea que sea filósofo, hacia algo académico o hacia algo sacerdotal. sí, fíjate que ya los griegos distinguían la realidad del cuerpo como los 5 sentidos, ¿no? La capacidad que tenemos de De percibir. escuchar, de percibir, de sentir, de gustar, pero también esta realidad pensante, ¿no? El cerebro, las células que conforman nuestra realidad física, nuestros huesos, nuestros nervios, nuestro organismo, nuestros músculos, nuestros miembros, los sentidos, ¿no? Todos estos sentidos que no siempre ejercemos porque decimos que vemos y no vemos, decimos que oímos y no oímos, decimos que gustamos y no siempre gustamos, decimos que tocamos y no siempre tocamos, o al menos no con la maravillosa esencia de ser en el otro y del otro en mí, ¿verdad? Y construir así un todo. Aquí viene lo maravilloso de la filosofía, pero también de la percepción antropológica de un gran jesuita que se llamaba Teilhard de Chardin y que provocó, incluso inspiró muchos aspectos del Concilio Vaticano II. Ahora que el Papa León está retomando 60 años después elementos maravillosos del Concilio Vaticano II con la Lumen Gentium, con Gaudium et Spes, etcétera. Todos estos elementos que nos hablan del ser, fíjate, del ser y del qué hacer en el ser, la realización profunda de una acción que nace del cuerpo en la relación de intimidad del uno con el otro, pero que luego pasa al sentido maravilloso del alma. ¿Qué es el alma? Es la mente, es la conciencia, es el pensamiento, es el razonamiento, es el subconsciente, fíjate.
esa realidad que está en las actitudes, en las creencias, en las emociones, en los sentimientos, en los recuerdos. Ahí tenemos ya la realidad del alma, la voluntad y las opciones que tenemos de elegir, ¿verdad? Aquí todos tenemos un señor inquieto, una señora o un señor inquieto que llevamos dentro que se llama conciencia. Es lo, Y eso que, es lo que le iba a hablar, de la referencia esta que nos hace San Pablo de la lucha diaria entre el bien y el mal, y que es el combate espiritual precisamente al que la conciencia tiene que trabajar con esta parte. exactamente, los que somos ya como yo mayores, de los 60 para arriba, pues crecimos con Tom y Jerry y uno veía en las caricaturas, ¿verdad? Ese Tommy que Así siempre es. andaba perdiendo la cabeza, ¿verdad? Con ese Jerry, con ese ratón que le hacía perder la cabeza y que nunca le ganaba. Y aparecía siempre el gatito malo y el gatito bueno, un angelito y un diablito gato que le decía, haz esto y el otro no lo hagas. Entonces, eso desde niño, fíjate lo pedagógico que eran las caricaturas infantiles blancas, porque nos hablaban ya al niño le inyectaban eso, que yo que tenía 8 o 9 años quizá, yo ya veía en la televisión y decía, yo tengo la capacidad de elegir. Así es, entre el bien. Hay una voz dentro de mí que me dice, haz esto, hay otra que me dice, no lo hagas, pero yo tengo al final la decisión de elegir. Entonces, fíjate la gran diferencia, ¿no? Mi cuerpo me pide una cosa, pero mi alma me dice, ojo, habrá una consecuencia si tomas esta acción. ¿Te das cuenta? Ahí la realidad física con la realidad metafísica, lo que está más allá de lo que podemos ver o tocar. Entonces, el alma está en esa realidad metafísica, ¿no? En esa acción que no podemos tocar, pero que sin embargo vive y pervive dentro de nosotros. Entonces ya tenemos ahí dos aspectos que ya nos vienen desde los griegos, ¿eh? Ya desde 1000 años antes de Cristo, quizás hasta 2000 con los presocráticos, etcétera, ya había esta dicotomía, alma y cuerpo. Pero viene el cristianismo y viene otra palabra que ya hace más complicada la cosa porque dice, no, el espíritu, fíjate. Incluso es interesante cuando Jesús resucitado, que dentro de una semana estamos viviendo ya la Pascua gozosa de un Cristo resucitado que cuando se presenta a los apóstoles les causa miedo. Y él les dice algo muy interesante, algo que utilizan mucho los que creen en la vagancia de los espíritus, porque les dice, no se asusten, no soy un fantasma. Así es, Los cuando fantasmas no tienen cuerpo ni tienen huesos, son solamente espíritus, ¿no? O almas. recuerdo, recuerdo mucho ese pasaje donde el Señor inclusive pide que le den de comer un pescado. Y que, Para que le crean. que no es un dato menor, exactamente. ¿Por qué? Porque un fantasma no necesitaría comer pescado, ¿no? Y para que vean, Exactamente. ha resucitado en cuerpo y alma. Sí, sí, y ellos acuérdate que están replegados en una esquina de la habitación porque tienen miedo ante lo que no pueden identificar en su razón, Claro. su realidad de cuerpo, no les permite aceptar esta acción, ¿no? Va a llegar un momento hasta que no venga Pentecostés que lo entiendan todo completamente, ¿eh? Porque no creas que en ese periodo prepascual y todavía con la ascensión les quedan muchas dudas. Y Todavía. fíjese que en esto, a veces cuando escuchamos estas lecturas, padre, nos parece un poco por tal vez la cuestión, tal vez de que ya tenemos algo más de conocimiento. En primera, en aquellos tiempos, estamos hablando de unos hombres que eran pues trabajadores de diferentes oficios y que no todos tenían acceso a una formación académica, eran de Exactamente. pueblo, para empezar. Y esta parte que usted dice, no está todavía la parte de los dones del Espíritu Santo, el Pentecostés que ellos recibirán, y que lo platicaba la audiencia en la introducción de este programa precisamente, porque cómo tiene que ver tanto esta parte del Espíritu. Por eso cuando nosotros vemos algunas lecturas, padre, a lo mejor nos parece incomprensible, ¿cómo es que no se den cuenta que es el Señor si estuvieran viviendo con Él? Pero usted acaba de apuntar algo muy importante, porque la parte del cuerpo es la que no les permite, porque no cuentan con esa parte espiritual todavía, que es la que les abrirá la plenitud. Así es, y ahí llegamos a este punto maravilloso, que es el espíritu en el hombre. Fíjate, es la capacidad espiritual única que nos conecta con Dios. El espíritu es esa conexión que ya en la intimidad llevamos dentro con la gracia sacramental. Se hace presente y se potencia luego con los sacramentos. Por eso fíjate cómo los sacramentos de iniciación van abriendo un camino de perfección en el espíritu, ¿eh?
en esa necesidad de un Dios vivo dentro del ser vivo que soy yo, pero no nada más en esta etapa de mi vida física, que ahorita yo ya acabo de cumplir 60 años, entonces ya empiezo a pensar en la otra realidad de la vida que espero, ¿no? La vida eterna. Y lo hago con alegría, porque Claro. si yo creo en la vida eterna, pues no debo de tener miedo a la muerte. Al contrario, debo decir, la muerte me abrirá esa puerta que siempre he esperado, encontrarme en la realidad profunda de ser eterno. Y tú y yo llevamos esa chispa de eternidad en nosotros. Por eso la Fíjese, muerte, en lugar de entristecernos, nos tendría que decir, pues esto, veré a Dios, voy a ver a Dios. esto Y que tú, usted acaba de- y tú como comunicador dirás, le haré una entrevista a Dios. Qué interesante. Fíjese que esto que usted está tocando es algo de lo que le quiero proponer en el siguiente bloque precisamente, hablar de esto que sería la plenitud de la vida eterna. Y es cierto, como usted dice, llegamos a cierta edad y como que ya vamos viendo más cerca el momento de partir de este mundo material y de llegar a esa oportunidad de tener la presencia en la morada eterna. Pero esto precisamente nos lleva a pensar también que esta vida nos ha servido para prepararnos a la vida eterna. Padre, ¿le parece bien si vamos a un brevísimo corte y seguimos platicando de esto que es Claro precisamente que sí, la claro que sí, tú eres el conductor, así que adelante. digo, yo sé que usted estaba acostumbrado a que usted era el conductor, pero en esta ocasión tengo el placer de tenerlo como invitado. De verdad, qué Muy gusto. bien, adelante, adelante. Amigos, muchas gracias a quienes nos están siguiendo a través de las plataformas de Flor y Canto, de Pastoral Creativa, de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla y por supuesto de la diócesis de Valle de Chalco. Los invitamos a que hagan sus comentarios. Ustedes ya sabían, ya habían escuchado hablar de estas palabras, dicotomía, triconomía, la distinción entre el cuerpo, el espíritu y el alma. Y hay una pregunta que se me pasó, pero ahorita regresando de este brevísimo corte se la hago al padre José Rodrigo. Vamos a un brevísimo corte, disfruten de la selección musical que hemos preparado para ustedes en este su programa Tejiendo Esperanzas. Hoy hemos hecho historia. Gloria a Dios. Venga. Todos al rey. Una vez más, díselo. Señor, mi Dios, estos músicos son tuyos. Grupo Emanuel, John Carlos, Padre Juan Andrés, Celinés, Esther, Liana, Gerardo, Chavito Guerrero, todos los músicos católicos son tuyos, Señor. Úngelos. Estas niñas son tuyas. Les damos las gracias. Con un fuerte aplauso, Señor, porque son bellas como tu amor. ¡Huye! Todos juntos. ¡Huye!
Señor! Síguenos en Facebook Diócesis Valle de Chalco, Twitter @_Chalco y en nuestra página diócesisvalledechalco.org.mx. Diócesis Valle de Chalco, el rostro humano de la Iglesia en tus oídos. Diócesis de Valle de Chalco. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa Tejiendo Esperanzas. Estamos platicando, un gustazo tener aquí de vuelta por los medios electrónicos que nos permiten tener cerca al padre José Rodrigo López Cepeda. Ya les he platicado un tanto su itinerario. Para mí, lo más interesante es la parte que me ha tocado compartir casi un año, padre, aquí tenerlo en la diócesis de Valle de Chalco. Sí, un año. Hasta que nos dio esa noticia, ¿no? Que se tenía que ir a otros caminos. Y bueno, pues esta parte de su peregrinar como sacerdote y su misión pastoral, su misión que ha tomado precisamente desde ese momento en que decidió seguir los pasos del Señor Jesucristo. Oiga, padre, le decía a la audiencia que se me pasó una pregunta en el bloque anterior, a lo mejor ya está contestada, pero sí es una inquietud que frecuentemente tengo. ¿Qué es un ánima? ¿A qué se le llama ánima? Bueno, mira, antes de eso yo sí quisiera ser muy claro para que retomar un poquito el tema. Claro. Recordar que nuestra realidad física del cuerpo tiene 3 elementos que la caracterizan y es muy importante identificarlos, ¿no? La fisiología, la morfología y la anatomía. Nadie da lo que no tiene, por eso nuestra primera responsabilidad es el cuidado de nuestro cuerpo. Es amarnos a nosotros mismos, es parte del mandamiento divino, porque una vez que entendemos esta realidad donde nos amamos tal y como somos, aquí viene el elemento morfológico, la realidad fisiológica, mi anatomía, a lo mejor no estamos contentos con quiénes somos y quién nos tocó ser. Nuestro origen, nuestra realidad, nuestro color de piel, nuestra identidad, etcétera. Y esto es muy importante, reconciliar esta parte es abrir paso para luego construir la realidad interior. No se puede pasar a la otra realidad que es el alma, que tiene 3 elementos también fundantes, que es la emoción, que es la voluntad y que es la mente. Fíjate, entonces vivimos de emociones, somos seres emocionales. Claro. Los sentimientos que afloran en nosotros, el profundo sentido del amor, la necesidad que tenemos del contacto, de la cercanía, todas esas realidades que provocan en nosotros alegría como llanto, ¿no? Están ahí en el alma, son las emociones, las voluntades interiores, la mente que luego tiene ese elemento general que está todo el tiempo propiciando realidades que construyen nuestra vida. Que van abriendo camino o brecha en nuestra vida, o bien obstruyen cuando no somos capaces de ser nosotros los que dirijan estas acciones. Que hoy vivimos este gran problema, donde somos teledirigidos, donde somos virtualmente dirigidos a hacer acciones que no tendríamos que hacer, ¿no? Pero que no la realidad del momento, ¿no? Entre lo que uno quiere y debe de hacer. Exactamente. Y luego los 3 elementos que constituyen el espíritu, que son la conciencia, la intuición y la comunión. Esto es fundamental, fíjate, la conciencia aquí está, radica en el espíritu, es lo que hablábamos antes, ¿no? Lo bueno, lo malo, luego la intuición. Si tú sabes, tú lo sabes, todos nosotros tenemos una realidad intuitiva, esto viene del espíritu, percibimos ya lo que va a pasar, yo ya sabía lo que iba a pasar, decimos. Exactamente. Yo ya sabía lo que iba a pasar, yo ya sabía en lo que me estaba metiendo. Pues el espíritu te estaba avisando, ¿no? Ese sentido de comunión. Por eso luego viene la última palabra clave en los 3 elementos del espíritu: conciencia, intuición y comunión. Y esta comunión primero conmigo mismo, luego con los demás, lo que me rodea, los más cercanos, mi familia, etcétera, etcétera. Luego ya después mis hermanos, la gran familia creyente, ¿no? Y luego viene este salto
de la comunión de la realidad del hombre y del hombre a la acción de Dios. Entonces venimos a esa comunión íntima con el Dios vivo, ¿no? Y es aquí algo ya que viene, llamamos muchas veces lo espiritual. exactamente, aquí ya viene lo que tu pregunta, ¿no? Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos. Para Dios todos están vivos. Fui a dar ejercicios espirituales hace unas semanas a Guadalajara. Y el primer día, pues como siempre, el primer día siempre no está el total de la gente, se ven apuntados 100 matrimonios. Yo creo que el primer día estaban 40 cuando empezamos la charla, ¿no? Y me dice el coordinador, dice, ay, padre, me da pena que usted viene desde allá a darnos los ejercicios y mire, no han llegado. Y es que dije, no te preocupes, yo veo la iglesia llena. Dice, pero padre, mire, la iglesia es muy grande y nada más 40 matrimonios se han llegado y se ve muy chiquita. Le digo, no, mira, fíjate en la pared lateral, está llena de criptas, ¿verdad? Le dije, bueno, todos esos que están ahí descansando, seguro que están ya sentados en la banca esperando que el padre Rodrigo les hable de algo. Y entonces ya después, como al tercer día, pues yo se Es los comentaba, interesante. se los comentaba a la gente, y al tercer día me dice la señora, padre, ya no nos diga eso, porque ya hasta sentí un resuello aquí detrás de mí. Y entonces ahí tenemos que distinguir a lo que se le llama comúnmente fantasmas y que lo tocábamos en el bloque anterior, y lo que es un ánima. Sí, exactamente. Son totalmente diferentes, ¿no, padre? Sí, mira, en la visión teológica de la escatología, cuando partimos de esta realidad física, de esta prisión que diría la filosofía platónica, ¿verdad? Que Es el el cuerpo es cuerpo, una ¿no? prisión, el cuerpo es una prisión y que tiene que ser liberada el alma que habita en ella para alcanzar esa plenitud con Dios, ser uno con Dios, ¿no? El cristianismo retoma aspectos platónicos. Por eso fíjate cómo Agustín y Santo Tomás van a tener muchos elementos o características de la filosofía griega para exponernos esta realidad. Pero ese es un tema que puede ser incluso hasta cierto tiempo, o cierta actividad morbosa, ¿no? De esto del alma y del espíritu. Pero sin embargo, si nosotros creemos en la vida eterna, también entendemos que el que muere no muere. Se cierra la realidad física de sus ojos, de su cuerpo que se te acaba, pero no la realidad del alma, que empieza a despertar entonces. Empieza entonces a vivir la plenitud de lo que creyó y de lo que construyó también. Porque nadie va directamente a Dios. La escatología teológica de la Iglesia Católica dice que solo los mártires, los que derraman la sangre por Cristo, van directito a la presencia de Dios, ¿verdad? Porque son testigos fieles que con su sangre han pagado el peaje a pasar directamente a la vida eterna. Por eso creemos que aunque no la Iglesia no los canonice, ya son santos, todos los que han dado la vida por Cristo y los que han muerto por ella, ¿verdad? Es decir, los que alcanzan la santidad que no es pública. Exactamente, sí. Esa santidad privada que solo Dios conoce, ¿no? Así es. Y luego, fíjate, los demás, pues pasamos por un periodo de purificación, el purgatorio. Es un tema que tendríamos que predicar más y que no lo hacemos. Ahora quizá nos vamos por la tangente o vemos realidades periféricas, pero no vamos al centro de una predicación a la cual le tenemos miedo. Pero que es necesario a la gente recordarle que somos seres de paso y que llegará el momento de dar ese salto a la eternidad. ¿Estamos preparados para ellos? Y era lo que le comentaba, que precisamente esta vida debería ser nuestro purgatorio esto, si lo Exactamente. entendiéramos de esa manera, nuestro previo, nuestra preparación para esa vida plena. Bueno, hay algunas personas que se proponen hacer de la vida del que está cerca al lado un purgatorio, ¿eh? Un verdadero purgatorio, sí. Es cierto. Amigos, ustedes seguramente conocerán a alguien así, pero bueno, pues denle gracias porque de alguna manera les está dando un martirio que ya será el pase automático, como nos refiere el Oye, padre. el otro día, ahora con los ejercicios matrimoniales, llegó una señora y me dice ya la camisa de clausura, dice, padre, ¿qué hizo con mi marido? Me abrazó, me levantó, me dio 3 besos, yo estoy feliz, padre, y yo no le dije nada, yo nada más le dije, abraza tu cruz, ¿verdad? Abraza y besa tu cruz. Ay, padre, no me diga eso, padre. A veces podemos ser cruces de quien se nos cruza en el camino, ¿eh? Entonces, a Claro. veces podemos hacer purgatorio la vida del otro. Por eso Cuando era interesante esto que usted hablaba de primero la referencia hacia uno mismo,
pero también está esta parte de la comunión. Ahí, esto me lleva, digo, no es parte de lo que había previsto con esta plática, pero pues esto me lleva inmediatamente a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Otro tema que nos daría precisamente para otro programa, muchísimos más. Y Padre, fíjate, acabas de mencionar algo que Cristo señala, ¿no? Con todas tus fuerzas, con tu mente, con tu corazón, ¿verdad? Son tres elementos que son significativos: el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, con estos tres signos, tienes que amar a Dios. Pero para poder amar a tu hermano, lo que te capacita a amar a tu hermano es amarte a ti mismo, ¿no? Es el y esto salto. significa dar un amor pleno, precisamente porque de él recibimos plenitud, precisamente. Ah, claro, claro, claro. Pero volviendo a esto de las ánimas, te digo que hace ya muchos años era yo maestro en el seminario de Zacatecas y venimos a hacer un encuentro a las ciudades coloniales de México, que tenemos una maravilla nosotros en México, el centro del país, aquí mismo en Chalco, iglesias maravillosas. Así es. Lo comentábamos tú y yo en aquel proyecto de hacer algún trabajo sobre la descripción interior de las iglesias, ¿verdad? La Mi historia, anterior parroquia, la historia, mi anterior pero el parroquia tiempo no nos ha dado. mi anterior parroquia de Cocotitlán, pues está llena de eso, ¿no? Es Una una de las maravilla. Y la una riqueza, maravilla. lo platicaba con el padre Felipe en el programa de la semana pasada, precisamente, cómo el hecho de que nuestra diócesis fue seleccionada y que pues algunos, yo metí esta palabra, luego la peluceaban un poquito, pero esta diócesis tiene una riqueza, no porque tenga como diócesis poco tiempo, que son 23 años, pero Sí. la riqueza que tiene desde los tiempos, no solo los coloniales, sino de los tiempos prehispánicos, con el imperio Chalca, el Amaquemecan, y toda esta parte que tiene una historia y una riqueza vastísima. Y les decía, esta fue una de las cunas de la evangelización. Aquí estuvo Fray Martín de Valencia, en Tlalmanalco, muy cercano a Cocotitlán. Tenemos ahí el Sacromonte, la parroquia de Chalco, la parroquia de Ozumba, que también tiene muchísima historia. Maravilloso. Claro, y bueno, podríamos hablar infinidad de esto, pero ya nos estamos alejando del tema, pero es parte ¿Qué me dices a mí que vivo ahora en este claustro franciscano de casi 500 años, ¿verdad? Precisamente en Xochimilco, donde también Fray Martín de Valencia deja una huella, ¿verdad? ¿Está usted Evangelizadora. en San Bernardino, no? En San Bernardino, Ah, Dios exactamente. mío, qué maravilla. Sí, me imaginé por un poquito ver ahí las vigas, me imaginé. Imagínate, ¿Está aquí usted, vivo en estos muros. está usted viviendo entre la historia, padre? Efectivamente, y para un antropólogo historiador que sabes qué es lo que he estudiado, pues es la gloria, ¿no? Además vivo rodeado de libros, ha sido como mi hábitat permanente, pero además de eso, acompañado siempre. Voy a eso que te decía de la anécdota, que llevando a mis seminaristas a San Francisco, en el centro de Querétaro, si lo conoces, esta Claro. iglesia que está frente al CENEA, Jardín CENEA. Mi casa, que es tu casa, está ahí muy cerca de ahí, a Gracias, 5 minutos caminando en Querétaro. Y entonces llegamos, entramos, y al lado izquierdo de la entrada de esa gran iglesia, que todos piensan que es la catedral, pero no, la catedral está en calle Madero, 4 calles más abajo, y es muy significativa porque es muy chiquita, ¿no? Ahorita están haciendo catedral nueva en Querétaro, porque esta es muy chiquita, era el oratorio de San Felipe Neri, y es la que es catedral de Querétaro. Pero bueno, volviendo al tema. Entramos, yo les estaba enseñando a los chicos seminaristas, mis alumnos, que ahora ya son sacerdotes, muchos de ellos, porque estoy hablando hace más de 20 años. Y en la entrada de la izquierda está la representación del purgatorio, que es un tema muy recurrente en el siglo XVII, XVIII, incluso XIX, sobre todo en la predicación franciscana y dominica, ¿verdad? Prepararnos para la vida eterna. Entonces, estas representaciones de los purgatorios eran muy comunes en los conventos franciscanos. Y ahí estaba esta representación que es muy, muy artística, de madera, están ahí con llamas, tiene un efecto ahí de fuego, ¿verdad? Con luces, etcétera. Así es. Y están quemándose el papa, los obispos, Están en un suplicio. cardenales. Sí, sí, la mayoría el clero, ¿verdad? Y 1, 2, 3 laicos, pero la gran mayoría es el clero. Sí, Está un papa. sí identifico esta imagen precisamente porque se ve un personaje con mitra y que nos hace la referencia Exactamente.
que es un Era obispo. era el papa del momento. Hay un contexto histórico atrás de eso que no voy a entrar en eso porque nos llevaría el programa, pero era esa lucha franciscana y diocesana por lo que eran los templos. Estaba en el momento Claro. álgido en que se estaba pidiendo pues a que los frailes entregaran los templos al clero secular. Pero bueno, volviendo al tema, pues los muchachos se quedan sorprendidos, ¿no? Y San Francisco está rescatando de las almas del purgatorio con su cordón, ¿verdad? Que era la idea que los franciscanos iban directito al cielo si traían el cordón de San Francisco. Total, estábamos en eso cuando entra una mamá con sus dos hijos, turista, y los hijos yo pienso que ya estaban cansados de entrar a tanta iglesia del centro de Querétaro, que dice, ay mamá, otra iglesia. Y entonces ella, sí, pasen, pasen, miren. Y estaba yo con los muchachos y ellos se acercan y le dicen, mira mamá, mira, estos que tú crees tanto en ellos, mira cómo son los que se queman primero. Y entonces los muchachos seminaristas voltean a verme como diciendo, diga algo, padre, diga algo. Y a mí se me, Defiéndanos. claro, defiéndanos. Y a mí se me ocurrió decir esto que es una certeza. Al que más se le da, más se le pide. Entonces, la gracia sacramental que yo poseo, sacerdote, como la que poseen todos mis hermanos consagrados, es una cuerda floja, ¿eh? No estamos del otro lado porque estamos consagrados. Al contrario, estamos en la cuerda floja de la salvación o de la condenación. Entonces, híjole, es algo bien interesante. Cuando yo me Algo, ordené, algo mi muy hermano, importante. sí, mi hermano Y más que, y pequeño que, que tenía 10 años, 11, le dice a mi mamá, mamá, ahora sí ya nos salvamos, ya mi hermano es padrecito, ¿verdad? Y yo lo escuché y me reí. Y ya cuando creció le dije, hijo, hay cada uno tiene que luchar por salvarse. Yo estoy haciendo lo mío, ¿eh? Así que todo es lo tuyo. No por tener un hermano padre ya te salvaste. y esto, Pues, fíjese, es muy importante lo que usted está reflexionando y creo que es algo para compartir también con mucho cariño, con mucha caridad también para que pues tengan el ministerio, porque es algo que, fíjese, digo, la oportunidad que tengo de convivir con varios de ustedes, con varios sacerdotes, consagrados, obispos, inclusive no solamente con don Víctor René, otros que he tenido la oportunidad de conocer, pero esta línea tan delgada, sí tienen una responsabilidad muy grande, pero no solamente en el hacer, sino desde el ser, lo que usted comentaba sí. hace un momentito. Y obviamente hay quienes pueden decir, pues estoy cumpliendo con mi tarea, pero se olvidan de sí mismos, podría uno decir, sin manera de juzgar a nadie, obviamente, porque como dice, esto es tarea de cada quien. Pero esto no representa que como dice usted, ya se tenga logrado algo porque ¿No? me consagraron, me pusieron las manos. Y es una lucha constante que a veces es complicada. Y amigos, quiero decirles también a los que somos seglares, a los que somos laicos, que por eso es la importancia también de pedir por nuestros sacerdotes, de orar por ellos y de ayudarlos en la vida a que den buen testimonio, porque a veces nosotros, ahorita lo que decía el padre, a veces nosotros somos la cruz de los sacerdotes, a veces somos pieza de tropiezo para los sacerdotes. Bueno, O de santificación, ¿eh? pues Hay sí, quien nos santifica desde la edad, porque también todo está en la proyección de un Dios que va purificando y perfeccionando nuestras vidas, nuestras almas, de tal manera que pone alrededor de nosotros esos elementos que no siempre son buenos, ¿verdad? Ni malos totalmente, pero sí adversos, que nos hacen dudar, que nos hacen luchar, pero que son los que nos hacen fuertes, son los que nos fortalecen. Entonces no es del todo una realidad negativa o mala, ¿verdad? claro, Es según como tú lo asumas, pero pudiera haber quien no estuviera totalmente fortalecido en este triángulo, que ojo, aquí viene lo más bonito, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ojo, entonces la Trinidad divina, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. semejanza, Y aquí viene lo más maravilloso, ¿no? El cuerpo, la creación, el alma, ¿eh? El ser todo con el todo y el espíritu, la comunión con Dios. Entonces la Trinidad habita en mí, la como habita manifestación de Dios en uno mismo, en uno mismo, en la tres persona. en uno. Fíjese, oiga, padre, en este bloque yo quiero preguntarle algo muy interesante, precisamente ahorita que hace estas referencias, y hablaba hace un momento usted de la parte esta de que cuando llega una edad, va uno como que preparándose, disponiéndose a lo que a lo que vendrá después. Eh, Estamos celebrando obviamente la Pascua, que es el paso de Jesús, donde Jesús vence a la muerte, con la resurrección. De una vez y para siempre, ¿eh? La Claro, vence de una vez y para claro, siempre. por eso hablamos de la plenitud, precisamente. Y recordamos aquellas palabras del Señor y que muchas veces las ocupamos en algunos epitafios, donde me acuerdo mucho de esa del buen pastor, donde dice,
a pie y lo leo textualmente: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, que es el mal, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida, las ovejas, sus hijos, y la tengan en abundancia, lo que hablábamos de la plenitud. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, lo que hemos conmemorado, la entrega de Jesucristo en la cruz. Pero luego viene la otra parte, que sin duda donde nos hace referencia de que, bueno, si ya tenemos como invaluable nuestra vida material, nuestra vida terrenal, que sabemos que terminará algún día, pero a esto el Señor también nos dice: yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel, y hace referencia a él mismo, ¿no? La parte de la Eucaristía, para aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, y es esto: ¿a qué vida? Fíjese, esto ya nos ha iluminado bastante, pero yo me atrevo a preguntarle: ¿a qué vida se refiere el Señor? Qué maravilloso esto que me estás diciendo ahora, porque me recuerda a una misión de Semana Santa en Oaxaca. Y el Jueves Santo que yo les hablaba de los tres grandes regalos que recibimos ese día, es la Eucaristía, que es el mandamiento del amor, y el ministerio sacerdotal, lo que hace posible la Eucaristía para que luego en nosotros crezca el amor, ¿eh? O sea, está íntimamente unido los tres regalos que recibimos el Jueves Santo. Y ya que terminé, salí a despedirme de la gente, gente sencilla, humilde, de campo, incluso algunos que no hablaban el castellano y hablaban entre su dialecto, ¿verdad? Mixteco y castellano, así. Me dice una señora, dice: ah, qué bonito nos habló, padre. Ahora ya me di cuenta que la Eucaristía va a ser el itacate para cuando el Señor me llame a la vida eterna. Y le dije: no pudiste decirlo mejor. Ay, qué Cada hermosas vez, palabras de la señora, ¿eh? sí, la Eucaristía es el itacate, fíjate. O sea, es lo que me va a permitir alimentarme a la eternidad. Pero no solo eso, sino que me va a llevar a la plenitud de la eternidad. Y ahí tenemos ya la revelación de la acción sacramental que se hace posible en la iglesia, que ejercemos desde la iglesia, pero que no siempre somos capaces de percibir, de vivir y de enriquecernos con esto que tenemos a la mano todos los días. Entonces aquí había que ver que cada vez que vas a misa, estás llenando tu itacate para la vida eterna. Si la gente lo supiera y lo percibiera así como esta persona tan sencilla, pero que yo te aseguro que se fue convencidísima de que estaba recibiendo a Dios mismo y que era el Dios vivo que luego le iba a llevar a contemplarlo. Pero Sí, fíjese, padre, en esto también ahorita me está usted llevando a recordar. No recuerdo exactamente dónde lo vi o a quién leí. Creo que fue un video, una cápsula, donde hablaba alguien de esta referencia de cómo los católicos tenemos esta oportunidad con los sacramentos, pero que muchas veces no la reconocemos o no la tenemos tan presente, no la valoramos, porque decía esta persona: pues si eso ustedes lo reconocieran, comulgarían todos los días. Tendrían efectivamente. la oportunidad de ir al banquete eucarístico, todo, y era un sacerdote que lo estaba comentando. Y es algo que tristemente a veces lo tomamos más bien como algo de precepto, como una costumbre, una tradición, y dejamos de lado lo fundamental, la parte central de esta herencia que, imagínense, yo digo, yo veo ese momento cuando les dice, y ellos se preguntan: ¿acaso esto nos va a dar de comer de su cuerpo? ¿No? Que lo empiezan a cuestionar, o sea, esto cómo nos va a dar de comer, y que no lo comprenden, ¿no? Y ahora que nosotros lo sabemos y que tenemos este conocimiento y que lo podríamos comprender, no lo valoramos. Y que lo que decía usted en la primer segmento acerca de la niña, cuando le dijo: esta es la puerta para la vida eterna. Y aquí entonces estamos hablando ya de tres sacramentos. Yo agregaría la parte primero el bautismo, agregaría la parte del sacramento de la confirmación, que es la presencia, la plenitud del Espíritu en nuestras vidas, y luego esto del orden sacerdotal, que él es La Eucaristía. lo que Dios nos hereda para que exista la Eucaristía y tengamos este itacate, como bien lo mencionaba esta señora en Oaxaca. Entonces tenemos estos elementos que platicábamos a lo largo de la vida,
que pudiera ser nuestro purgatorio y nuestra llave para encontrar esa entrada a la plenitud. Le decía, esta Pero aquí hay vida, una palabra clave, perdón que te interrumpa, que no no se puede. podemos dejar afuera, fíjate, los sacramentos de iniciación, pero unidos al sacramento de la penitencia, Ah, el claro, perdón, sí, sí, tiene el razón. perdón. Y el perdón que abre esa puerta, porque aquí todo es muy bonito, pero si no damos este paso de la reconciliación, si no damos este paso del encuentro con la misericordia, no solamente divina, que ya tenemos esa puerta abierta en el sacramento de la reconciliación todos, sino en la realidad de ser misericordiosos los unos con los otros. Es algo que el Papa Francisco en todo su pontificado insistentemente nos machacó, ¿no? Misericordiosos como el Padre, ¿verdad? Y esto de ser misericordiosos como el Padre es lo que nos capacita luego a vivir toda esta experiencia donde se une esta realidad del cuerpo, que se dobla para encontrarse con el que está abajo, para levantar al que está caído, pero también del alma y del espíritu, que se funden en uno con esa realidad de que me necesita, ¿no? Entonces, ¿cuánto necesitamos el perdonarnos y el ser perdonados Y y el este pedir sacramento de la perdón? reconciliación, que en una buena preparación, obviamente, nos lleva a hacer un examen de conciencia y que muchas veces, le comentaba ahorita, la Eucaristía la podemos llegar a ver inclusive como algo común, cuando es algo extraordinario. Y no es nada más, pues ya comulgué, a ver, pero ¿te preparaste para comulgar? Porque es como cuando uno va a comer, ¿no? O sea, no nada más es ir a comer y ya, sino a comer porque mi cuerpo me lo está pidiendo, ¿no? En este caso, para el alimento del alma, y que es parte del siguiente bloque, esto que voy a adelantar un poquito, pero obviamente yo tengo que prepararme y no solamente llegar perdón por la palabra que voy a utilizar, no es nada más tragar por tragar, tengo que disfrutar el banquete, y en este caso, pues estamos hablando del banquete eucarístico, Padre. Tiene muchísima razón. Para esto también el sacramento de la reconciliación nos prepara para llegar precisamente limpios y claros. Y esto lo recordamos el día de la vigilia pascual, precisamente, cuando hacemos la renovación de nuestras promesas bautismales, el día jueves que en la misa crismal ustedes como sacerdotes hacen la renovación sacerdotal. O sea, de verdad que sí es, como dices, es el todo en uno. Así es, todo en uno y luego todos en uno. Porque aquí viene luego el maravilloso signo de la unidad, ¿no? Esto que te decía antes de Teilhard de Chardin, ¿no? Este jesuita que está un poco olvidado, pero que si desempolvamos los escritos que nos dejó en la iglesia y que los curas que estudiamos en los 70s y 80s, pues escuchamos, leímos y nos mostraron nuestros maestros que eran preconciliares de una manera maravillosa, ¿no? Un hombre que percibía el todo, no nada más en la realidad de este mundo, sino en la realidad cósmica. Fíjate, él hablaba ya del universo y ser parte de este grandioso signo del universo, donde ya entramos en otro debate, ¿no? Porque dice, Dios no está limitado, Él pudo haber creado vida en donde Él hubiera querido, ¿no? Pero ahí donde Él hubiera querido, nosotros somos parte de esa creación, ¿verdad? No solamente esta realidad pequeña que vemos, decía Taylor, y percibimos, sino de esa otra que no somos capaces todavía de percibir, porque nuestros sentidos no están capacitados o no los ejercemos o no los abrimos del todo para descubrir todo el mundo que nos rodea y todo el universo que nos rodea. Oiga, Padre, y usted dice, pudo haber creado vida en cualquier lugar y la creó aquí, y es para nosotros. Esto, cuando de repente en la catequesis me ha tocado compartir alguna plática, de verdad yo sigo aprendiendo y sigo maravillándome, porque es la maravilla que Dios ha creado en mí, en mi persona, en este cuerpo que funciona sin que yo le diga, mi corazón, mis huesos, todo lo que me compone, pero también esa maravilla que es el universo, y donde estamos nosotros metidos. Hago mucha referencia a veces en este video de Carl Sagan que se llama Ese punto azul, que habla a que aquí está toda nuestra historia, aquí está todo lo que nuestros antepasados y estarán nuestros hijos, nuestros nietos, todo. Las guerras, los frutos buenos, todas las cuestiones están aquí. Pero si volteamos hacia afuera de esta esfera, de este globo donde habitamos, pues hay tantas cosas, tantas maravillas. Y aquí viene esta parte yo diría, por eso le llamamos al cielo así, ¿no? Porque es la plenitud, la vida eterna, ¿no? El estar en el cielo. Cuando yo me muera, quiero estar en el cielo, que es
esa apertura inmensa Sí, del no universo. no es un lugar en sí, ¿verdad? Es el todo en sí, fíjate. Es el todo que nosotros creemos, esperamos alcanzar, que se hace realidad. Por eso tenemos una percepción distinta de esa eternidad. Los que han tenido la experiencia de la muerte física y que han regresado, pues hay muchos testimonios maravillosos, ¿eh? Hemos tenido algunos científicos dedicados a estudiar la vida después de la muerte, ¿no? O más bien, la vida después de la vida. Claro. Que ahí Y tenemos otro tema para otra charla de como dice una su hora amigo, o más. le digo, y yo creo que lo voy a comprometer para que nos siga apoyando en alguna otra oportunidad que tengamos. Bueno, a ver qué nos dice el público que nos escucha, ¿verdad? Les dejamos a ellos Claro, al final de cuentas, quienes tienen la mayor recomendación o la decisión, la audiencia. Listo. Así es. Padre, ¿le parece bien si vamos a una brevísima pausa y regresamos para completar esta charla tan amena que estamos llevando? Estamos hablando acerca del espíritu de la vida eterna, amigos, aquí con el padre José Rodrigo López Cepeda, quien fue párroco de Cocotitlán y que actualmente está en la diócesis de Xochimilco. Vamos y regresamos muy pronto a su programa Tejiendo Esperanzas. Mis manos hacia ti exalto, tu gloria y poder yo salto, con júbilo porque en tu nombre yo proclamaré. Que quiero alabarte todos los días de mi vida, darte las gracias siempre por tu gran amor, anunciar todas las canciones tus maravillas, que resuene en el mundo tu nombre, Señor. Manos hacia ti exalto, tu gloria y poder yo salto, con júbilo porque en tu nombre yo proclamaré. Quiero alabarte todos los días de mi vida, darte las gracias siempre por tu gran amor, anunciar todas las canciones tus maravillas, que resuenen en el mundo tu nombre, Señor. Solo tuyo es el honor por toda la eternidad. En ti está la verdad, gloria a tu nombre santo. Porque mis manos levanto, para ti es mi alabanza, tú eres mi esperanza. ¿Cansado de programas sin contenido? Te ofrecemos la mejor opción. Tejiendo Esperanzas. Escúchanos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana.
Diócesis de Valle de Chalco. Si vives en la diócesis de Tlalnepantla, Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec, Teotihuacán, Nezahualcóyotl, Texcoco o Valle de Chalco, busca y descarga la nueva versión digital de Mensajero, disponible en Facebook Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla y las redes sociales de la diócesis de Valle de Chalco. El periódico Mensajero nos hemos renovado para llegar mejor a ti. Mensajero, para conocer el caminar de tu iglesia. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Gracias por seguir acompañándonos en su programa Tejiendo Esperanzas. Este es su espacio y aquí estamos platicando una mañana sabrosísima con el padre José Rodrigo López Cepeda. Estamos, les decía, en el tiempo de la Pascua, y qué mejor que hablar de la resurrección de nuestro Señor, esta vida eterna que nos comparte, que nos dota, nos abre la puerta y nos concede a través de los sacramentos, pero que vienen precisamente del darse, de esta donación. No encontraba yo la palabra, pero es esto, la donación de dar la vida por nosotros mismos. Y bueno, platicábamos, padre José Rodrigo, hace un momento ya hemos descubierto lo importante que es esta parte de del cuerpo, del alma, del espíritu. Pero ¿cómo le hacemos para cuidar? Porque nuestro cuerpo sabemos que lo cuidamos. Si se enferma, vamos al médico, tomamos alguna terapia, algún tratamiento. Si nos da hambre, comemos, tenemos necesidades como bañarnos, ir al sanitario, todas estas cuestiones, nos damos cuenta, son palpables, son tangibles. Y en el espíritu, y esto me lleva un poquito, cuando he escuchado en algunos lugares, se hace esto de la misa de unción para enfermos, que es uno de los auxilios. Hemos escuchado esta parte del viático, de la extrema unción, la unción de los enfermos, que no es, y alguna vez yo he escuchado a algunos sacerdotes decirlo, y en algunas charlas yo lo he tomado, lo he reiterado también, que no es de muertos o de moribundos, es para gente que puede estar enferma del alma o del espíritu, padre. Es para todos, no es excluyente solo para el que se va a morir, por eso algunos tienen miedo. Hay que hablarle al padre que venga a verte. No quiero ver al padre. Porque si llega, ahí nos vamos, ¿no? Y están también estas historias donde la persona estuvo esperando y hasta que llegó el sacerdote y le dio la comunión. También me ha tocado. Pero también me ha tocado, por lo menos en 3 veces de toda mi vida ministerial, que me digan, no quiero recibirlo. ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo trajo? Pues, que Dios te bendiga, ¿verdad? Le doy la bendición y me voy. Porque siempre les pregunto esto a la gente, ¿él quiere o ella quiere que yo vaya? Porque si no, es como una imposición. Yo entiendo que siempre queremos lo mejor para el ser amado y queremos que reciba los últimos sacramentos, pero me ha topado, por lo menos te digo, 3 casos así, pero fuertes, de que no, yo no quiero, ¿verdad? Me estoy muriendo, sí, pero no quiero. Nunca he creído y no voy a creer. Entonces, pues ahí tiene que respetar uno eso, ¿no? Hasta el final. Te digo, creo que esa es tener una carga muy fuerte, ¿no, padre? Porque pues usted como cura precisamente, que es cura de almas, pues tiene y sí, es como el médico que yo creo que va y el paciente que dice, no, déjame. Sí, Es muy fuerte esto, ¿no? Es fuerte, pero digo, bueno, me ha pasado 3 veces en 26 años de ministerio, ¿no? 27 años de ministerio. Bueno, pero es significativo, ¿no? Ese signo que me impactó en su momento, y por eso siempre les advierto, él quiere o ella quiere. No, sí, padre, bueno, vámonos, ¿verdad? Bueno, Porque y está la otra parte también de los que sí quieren, de los que sí anhelan, y decíamos, los que reciben el sacramento y ahí entregan su alma, entregan su vida. Claro. Bueno, pues fíjate que enero y febrero, ya sabes que hay un dicho castellano y que es también parte de la cultura mexicana, decimos enero y febrero el viajadero. Y en esos meses, enero, febrero y también marzo, tenemos muchas defunciones. Yo creo que en Catedral de Xochimilco, donde ahora estoy, pues me tocó hacer, no sé si entre enero y febrero, unas 30 defunciones, ¿no? Funerales.
Y lo saco a colación porque es otro de los evangelios recurrentes, así como este que mencioné al principio de este tema del bautismo, y que citamos a Juan. También en el funeral volvemos a leer a Juan, ¿verdad? El evangelio de Juan, con la resurrección de Lázaro. ¿Te acuerdas? Así es, claro que sí. No, y fue parte de la cuaresma ese evangelio, ¿verdad? Exactamente. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y este es el reclamo de Marta como de María, las dos hermanas que le reclaman a Jesús porque le habían enviado emisarios para decirle, tu amigo está enfermo, ¿verdad? Por ahí otro evangelista dirá que hasta 2 veces, oye, está muy grave, ven a verlo. Y Jesús no fue. Entonces dices, oye, ¿qué clase de amigo era Jesús, verdad? Pero es que había un propósito, era mostrar que Él era el Señor de la vida, ¿no? Y vencedor de la muerte, no solamente con su muerte y resurrección, sino que ya poseía en sí mismo, al ser hombre y Dios, Dios y hombre, porque así lo decimos en el credo, la acción de volver a la vida al que había muerto. Por eso cuando le dice a Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice, como cualquiera que nosotros le damos el pésame, pues sí, ya lo sé, pero pues hasta la vida eterna. O sea, Sí, como ya, diciendo eso, cuando eso ven no el me juicio consuela, final. pero no me consuela, ¿verdad? Yo lo quiero ahorita. Yo quisiera tener a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hijo que acaba de morir, devuélvemelo, ¿verdad? Y esa palabra de en la vida eterna vas a volver a encontrarte con él, pues no les consuela al que acaba de perder un ser querido. Pero entonces Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Escúchenlo bien, ¿eh? Todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Amén. Y le dice él, le pregunta a Marta, como yo ahora les pregunto a todos ustedes que nos escuchan y nos acompañan en esta hermosa charla, ¿crees en esto? ¿Crees, Marta, que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que yo soy la vida eterna? Y Marta le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres Jesús, el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Es un credo maravilloso, ¿no? El de Marta, esta acepción de decir, yo creo que tú eres el Señor, a pesar de que mi hermano está enterrado y que no viniste cuando te necesitábamos, yo creo firmemente en esto, Señor. Que luego viene la prueba, ¿eh? Luego viene la prueba cuando se acerca, y aquí un signo maravilloso de Jesús, que nos muestra quién es Dios. Y nos muestra esta realidad profunda de la intimidad del cuerpo, el alma y el espíritu. En un solo capítulo del Evangelio, en esta perícopa del Evangelio, dice que se conmovió tan profundamente que se echó a llorar. Se echó a llorar Jesús. Y la gente que estaba alrededor decía, de veras que lo amaba. O sea, mira cómo está llorando. Así es. Entonces tenemos una expresión muy física de la realidad del cuerpo de un Dios hombre, de un hombre Dios, ¿no? Que tiene sentimientos, que llora, que sufre, ¿verdad? Que gime, que tiene este sentido profundo de condolerse de la realidad del otro. No está desentendido de esa realidad. Claro. Por eso entendemos a un Dios cercano, ¿eh? A un Dios que no está alejado de nuestras angustias, de nuestras tristezas, de nuestras alegrías, de nuestras penas, de nuestras pérdidas. No, es un Dios cercano. Cuando le abrimos la puerta, entonces encontramos este Dios que está siempre presente en nuestras vidas. Padre, un apunte aquí, ahorita esto que está en la narrativa del Evangelio, me acordé de la Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duela, y el Señor nos lo demuestra porque Él va a que abran la tumba de Lázaro, y también su hermana de Lázaro le replica, pero es que ya huele mal, ya lleva ahí un rato, ¿no? Y entonces, sí, esto como a veces rehuimos, precisamente, ay, no, es que, y lo comento porque cuando estuvimos en Cuaresma, usted sabe que don René, nuestro obispo, sale aquí en la diócesis de Valle de Chalco a recorrer algunas comunidades y sobre todo visita a enfermos, algunas personas ya de edad avanzada, que sí es triste, pues, esta parte de su deterioro que van en su salud, pero también platicando en alguna ocasión con una enfermera, que le da muchísima tristeza cómo llegan luego los pacientes, y me platicaban aquellos días, llegó una abuelita que no la bañaban, que estaba hasta con rastas, con costras, porque, y si tenía ahí unas llagas, porque no tuvieron cuidado los familiares. ¿Cómo este amor de Jesucristo y que le decía el testimonio de la Madre Teresa de Calcuta, que atendía enfermos, que atendía a gente sin temor a contagiarse, sin temor, es decir, este amor
que no se limita por la cuestión, hablaba usted al principio de la cuestión de la fisonomía en la primera sección que nos estaba explicando. Entonces, sí quería yo hacer este apunte, padre, porque el amor de Dios no se limita a nuestros prejuicios, va más allá y los vence y los rompe, y por eso la sorpresa tanto de ellos que no comprenden a lo que se refería el Señor en ese momento, y mucho menos tanto en lo espiritual, y aquí hablamos incluso de lo físico, ¿no? Que rompe Exactamente. paradigmas. Fíjate que no me, esto lo uno a lo que antes ya decías, porque cuando le dice Marta, no, Señor, ya huele, ya lleva 4 días. Y aunque no lo dice el texto, yo pienso que Jesús voltería y le diría con su mirada, no me acabas de decir que sí crees. O Claro, sea, ser coherentes con lo que creemos, ¿no? así La es. realidad profunda de creer. Yo en los retiros cuaresmales que tuve, este año tuve tres tandas de ejercicios y una de ellas a sacerdotes, ¿verdad? A los padres servitas me invitaron a darles ejercicios cuaresmales a superiores de México y estuve con ellos. Yo les decía, hombre, como sacerdotes creemos plenamente en la vida eterna, pero levante la mano el que se quiera morir esta tarde. No, pues nadie. No estamos como Marta, les decía yo, ¿verdad? Sí creo, Señor, yo sé que tú eres el Mesías, el que tenía que venir al mundo, pero dame chance todavía, ¿verdad? Todavía tengo muchas Aguántame. cosas por hacer. Y tocaste algo muy interesante. En la Madre Teresa, a la que tuve pues la bendición de conocer, en 2 ocasiones pude saludarla y verla, una mujer pequeñita, frágil, que yo decía, esta mujer, como cualquier abuelita mexicana, como cualquier abuelita mexicana, yo creo que no llegaba al 1,60 de estatura, ¿verdad? Encorvadita, Probada. arrugadita. Sí, sí, una persona que tú dices, pero tenía una mirada tan profunda que yo quizás son de las miradas que nunca voy a olvidar, ¿no? La mirada de la Madre Teresa. Y hay un signo muy bello de ella, porque le reclamaban en la India algunos hinduistas radicales de que recogía a los enfermos de la calle y los llevaba a su casa a morir para bautizarlos. Y ella les contestaba, no, mi único propósito es que sepan que alguien les ha amado. Ese es mi único propósito. Cuidarlos hasta el final y abrazarlos de tal manera que sepan que alguien los amó. Ya si ellos quieren dar el salto a descubrir que es Cristo el que les ama, qué padre, ¿no? Pero yo no los obligo, yo simplemente les doy lo que no recibieron y trato de sufrir con ellos lo que ellos sufren, hacerme parte de ese dolor, ahí entra la palabra compadecer. Compadecer no es sentir lástima del otro, que eso sería despreciativo. Compadecer es participar del El padecimiento del otro. sufrimiento del otro, del padecimiento, exactamente. Sí, a mí me parece genial. Yo admiro a don Víctor René y le estimo mucho y le quiero, le mando un saludo querido don Víctor René, que él siempre me siguió invitando a ir a Chalco, ¿no? Yo tuve que salir de Chalco porque me enfermé, precisamente tuve un problema de un cáncer de próstata, gracias a Dios ya estoy bien, y eso fue lo que me motivó a tener que ir a operarme y estar pues unos meses en reposo, aunque fue Opérale. aunque también fue un año de mucho trabajo porque fui a dar ejercicios, cursos, etcétera, ¿verdad? Y acá don Juan María, que es amigo de muchos años, también me invitó a venir a Xochimilco para tener alguna vida ya más tranquila y más relajada. Padre Rodrigo, los que lo conocemos sabemos que usted no tiene una vida tranquila. Sí, soy una vida itinerante, pero fíjate, Así es. No, me refiero con todo pero, respeto a que usted siempre tiene cosas que hacer. pero fíjate, en este mundo estamos para eso, ¿eh? No se puede estar uno quieto. La vida es como el agua. El agua tiene que correr para mantenerse fresca. Porque si Cuando no la se puede. estancamos se convierte en charco. Entonces nuestra vida no puede ser un charco estancado. Tiene que ser una vida plena que corra, que esté siempre yendo de un lado para otro, que también es una vocación, ¿no? Esa Claro. es una vocación especial a la que Dios te llama. Te decía don Víctor René que yo admiro esto, que lo pude ver de cerca, esta cercanía con la gente que lo necesita y sufrir. No todos los obispos lo hacen, ¿verdad? Y a veces no valoramos esta acción pastoral que tenemos del obispo y que es tan importante, porque eso también me recuerda a mí que yo como sacerdote y todos los sacerdotes en la diócesis de Chalco estamos llamados a ser servidores de los que más lo necesitan, ¿no? Más cercanos de ellos, ¿sí? Y de eso hay mucha necesidad.
Si nos pusiéramos a visitar a los enfermos de cada parroquia, no terminaríamos en una Yo, semana. yo doy testimonio, padre, no solamente con don Víctor René, con varios sacerdotes que hacen esta tarea y que cuando se acercan a una persona, las personas agradecidas, conmovidas, algunos hasta las lágrimas, cuando reciben un abrazo, reciben un gesto, una bendición, porque precisamente hay mucha sed, en este caso, como decía la Madre Teresa, de sentirse amados, de sentirse queridos. Y como dice, si ya de paso se dan cuenta que es el amor de Cristo, qué maravilloso. Qué Sí, maravilloso. sí. Eso Padre, es, eso es el fin, además de nuestra vida, lo que me hace la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo alimentar el alma? Ahí te estoy dando ya todos los elementos, claro, ¿no? Y yo creo que el más importante es el servicio, ¿no? Yo en los ejercicios sacerdotales de Cuaresma, que este año di a los servitas, tuvimos un gesto y luego a ti también en Xochimilco me tocó darlos el retiro cuaresmal a los padres. Y entonces había ordenaciones diaconales y yo traje 2 estolas de diáconos y les dije, vamos a ponernos la estola de diácono que un día también recibimos como diáconos transitorios de paso al ministerio sacerdotal. Ya se la pusieron todo a este padre Rodrigo que se le ocurren estas cosas, ¿verdad? Pero era para recordarles algo fundamental. Recibimos en el orden del diaconado el signo del servicio como una actitud permanente, que no se acaba con el paso al ministerio sacerdotal, sino que se potencia para generar mayor acción de servicio. o Y sea, acaba luego de en el señalar grupo, algo muy importante, padre, y esto también digo para los sacerdotes que lleguen a ver este programa y que lleguen a escuchar sus palabras, la diaconía yo sé es que existe permanente, la cosa permanente, de es que ese es permanente, otro tema, pero es permanente, o sea, no se acaba con el sacramento del presbiterado. ¿no? Se Así es. potencia ejercerlo con mayor plenitud y con el obispo es más todavía. Por eso en el antiguo rito el litúrgico, los obispos para la pontifical se ponían los 3 signos, ¿no? Se ponían la dalmática, se ponían la casulla y la capa pluvial. La dalmática para recordar que fueron ordenados para servir, la casulla para recordar que configuran a Cristo en la cruz, pero la capa dalmática para recordar que son quien ejercen la autoridad en el servicio, ¿no? Pero desde el servicio. Y por eso usaban los 3 elementos, se vestían de diáconos, de sacerdotes y de obispos, ¿verdad? El que quiera ser el mayor entre ustedes, que sea el Que sea el servidor de todos. servidor de todos. Y ahí está la palabra clave, ¿eh? Fíjate que esta es la palabra clave para cómo alimentar el alma desde el servicio. Desde el servicio, siempre listo a servir, siempre listo para servir es el lema de los Scouts, del cual yo soy miembro de hace ya más de 50 años, de escultismo, y que desde niño, siendo lobato, pues lo aprendí. Siempre listos, y nosotros gritábamos para servir, ¿no? Y de esa manera contribuimos a dejar un mundo mejor, sirviendo, ¿no? Y sirviendo con alegría sin pedir nada a cambio, porque el servicio que realmente vale es aquel que es gratuito, ¿eh? Aquel que se da sin pedir nada a Que cambio, aquel se simplemente da se de da. manera sin algún interés, Sí, más que apoyar, servir al otro, dar algo hacia los demás. Oiga, padre, y ahorita esto que acaba de comentar, también quiero hacer este otro apunte, este señalamiento. Don René, precisamente este año, el año pasado, ya está en un jubileo precisamente por su diaconado y lo ha manifestado en algunas oportunidades. Este año celebrará su jubileo por el presbiterado en el mes de julio, que recibe la ordenación el, sacerdotal. Y precisamente esto lleva, de veras, es un testimonio, porque escucharlo de un obispo, dice uno, qué bueno que no olvide esta misión, esta tarea. Y le decía, digo, he tenido la oportunidad de trabajar con él 14 años y de estar cercano y escuchar y ver esta coherencia, pero no solamente con él, sino con varios sacerdotes, y diría, no es algo exclusivo de los sacerdotes, todos estamos llamados al servicio y a alimentar nuestra alma. Eso que dice uno, qué bien me siento cuando he hecho las cosas correctas, cuando he sido justo, cuando he ayudado al necesitado, no darle lo que yo no quiero, ni lo que me sobra, sino darle de lo mío, de compartir con el otro. Y aquí volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, donde nos conectamos con Dios. Y la mejor manera de conectarnos con Dios es desde la realización profunda del bien del otro, ¿verdad? Desde el descubrimiento del otro. Incluso ya cuando llevas esto al aspecto místico de la vida, el renunciar a ti mismo para ser en el otro,
para construirte en el otro, ¿no? Entonces es el paso maravilloso de esa realidad que es donación. Por eso la vida del consagrado, pero no solo la nuestra, porque el laico y el cristiano, todos los bautizados, estamos llamados a hacer eso, instrumentos de salvación para los otros, Claro, y caminos de salvación. ahí entra otra referencia. No, no se prende una luz para meterla debajo de la mesa, sino para iluminar a todos los que están en la casa. Y lo que le dijo usted a esta niña, esta pequeña, cuando le compartió la parte de los regalos, ¿no? Somos una familia, precisamente. Y en esa familia, pues tenemos que ver los unos por los otros. Sí. Y yo diría, más allá, porque somos una familia que no solamente ve por los que estamos dentro de la iglesia, tenemos que ver por todos. Y aquí algo es muy importante, empezando por los más cercanos, que es la parte más difícil, porque es muy fácil ser candil de la calle, pero a veces somos oscuridad en nuestras casas. Y aquí viene el gran reto, podemos ser grandes apóstoles y testigos y evangelizadores y salir a misión, ¿no? Exactamente, ir a misiones y todo, ¿no? Y volver felices, pero en el hogar somos todo lo contrario. Entonces, la acción con nuestros vecinos, ¿no? A veces yo le preguntaba a la gente, le dicen, no, oye, es que tú, no, a mí no me pongan todavía etiquetas. Si quieren saber o conocerme de mí, vayan y pregúntenle a mi esposa, pregúntenle a mis hijos, pregúntenle a mi vecino, a ver qué tal. Ellos son los que tienen la mejor referencia, porque es el testimonio natural, no algo actuado, no es algo del momento, porque a veces así actuamos, ¿no? Según el lugar donde estemos, y es nuestra naturaleza, pero lo mejor es, digamos, lo orgánico, lo que somos realmente en esencia. ¿Quieres conocer a Andrés? Vive un mes con él, dice un dicho, ¿verdad? Por ahí me decía una esposa angustiada, ay padre, usted me comprendería mejor si viviera un mes con mi marido. Le digo, no, mira, yo sigo pidiendo por ti, que Dios te bendiga. Sí, muy bien, padre. Oiga, de verdad es una gran riqueza tenerlo aquí con nosotros, tenerlo de vuelta a este espacio, en esta ocasión, en este papel de invitado. Yo creo que podríamos seguir hablando extensamente. Le agradezco muchísimo que nos haya compartido este tema, porque además es un tema que nos lleva a reflexionar precisamente que tenemos esa oportunidad de la vida plena, de la plenitud, pero ya desde este momento, no que la vayamos a disfrutar, sino que, como decíamos, estamos en la parte preparatoria para lo que viene enseguida, que es, y lo celebraremos con la ascensión del Señor, es esa plenitud y ese gran regalo que nos otorga con el Paráclito, con el Intercesor, con el Espíritu Santo y los dones. Pentecostés, en la gran fiesta del Pentecostés. Por eso, fíjate, son los dos grandes momentos del nacimiento de la iglesia. El catecismo dice que la iglesia brota del costado abierto de Cristo, sí, la iglesia misterio, la iglesia sacramento, la iglesia don de vida profunda, ¿no? De esta intimidad del Dios que se dona para dar la vida al hombre de la eternidad. Pero luego la iglesia que es evangelizadora, la iglesia que da testimonio, la iglesia que sale a evangelizar, solo nace en Pentecostés. Entonces no podemos separarlo uno del otro. Es otro gran debate, porque tenemos a unos aferrados, no, la cruz, los que están machaconamente adheridos a esa realidad no tan conocida y tan querida de la tradición, porque no la entienden como tal y se quedan en ese aspecto olvidando que la evangelización es fundamental, que no podemos separar la cruz del signo del Pentecostés, del envío a la evangelización. Y yo me atrevería a decir, padre, de veras, sí, espero que nadie me vaya. Y si no, bueno, pues ya aguantamos, como dicen, pues aguantamos vara, pero el Espíritu Santo es esa manifestación de Dios tan actual, pero a veces tan desconocida y tan ignorada en nuestros días. Así es. Hablamos mucho de la manifestación de Dios creador, ya usted lo mencionó hace un momento, la Santísima Trinidad, hablamos mucho de nuestro Señor Jesucristo y cómo no, claro que es nuestro maestro, es nuestro guía, pero dejamos de hablar o de sentir, sobre todo de vivir y de aspirar y de pedir la presencia del Espíritu, que es la presencia actual de Dios. Y es el gran comunicador, es el gran comunicador. Si un papel tendría la acción que tú realizas como comunicador, pues es la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comunica todo el amor del Padre al Hijo, todo el amor del Hijo al Padre, pero luego todo el amor del Padre y el Hijo al hombre, a la creación. Le cuento algo y se los cuento también a ustedes, amigos, en mi experiencia como catequista, cuando me han invitado a dar temas, pláticas, porque también he dado pláticas presacramentales, algunas charlas en algunas comunidades. Hay ocasiones en que, pues, un poquito ahí, siguiendo el ejemplo del padre Rodrigo, andamos con varias tareas, con varias
encomiendas, y a veces Me consta. y a veces no nos preparamos o creemos que no nos preparamos. Y pues diría yo que pues ¿a quién recurro? Pues, al Espíritu Santo. Señor, habla tú, por favor, en esta ocasión. Yo me quedo corto y créanme que salimos de unas experiencias, de verdad, no por uno. Es la acción del Espíritu Santo que se hace, que ejerce su potencia en nosotros. Muchas Fíjate gracias, Padre Rodrigo. esto que me dices ahora me recordó aquello que decía el padre Emiliano Tardif, este gran evangelizador de América Latina, y que él decía que cuando se ordenó sacerdote, yo lo hice igual, dedicaba pues 2, 3 días de la semana a preparar su homilía del domingo, y tenía los 3 elementos que nos enseñaban en el seminario, ¿no? Una bíblica, teológica y pastoral. Entonces hacía una disertación maravillosa, dice, pero yo vi que la gente se quedaba igual. Hasta que un día dije, no, esto no es lo que la gente quiere que el evangelio sea vida y que la vida sea un testimonio. Y entonces dejé de hablar de la teoría para llevar a la realidad práctica del testimonio de mi vida y empecé a ser evangelizador. Antes solo era un maestro de doctrina, ahora soy un evangelizador. Entonces el evangelio es la vivencia, es la plenitud de la acción de Dios que solamente a través del Espíritu podemos ejercitarla para comunicarla a los demás. Lo demás es conocimiento necesario, ¿sí? Por eso pasamos años en el seminario, ¿no? Teoría, conocimiento, doctrina, etcétera, etcétera. Filosofía, teología, magisterio, lo que tú quieras. Y es necesario y bueno, nos enriquece. Pero al final lo que la gente espera de nosotros no es tanto la doctrina dogmática de la palabra, sino el ejercicio de la palabra en las acciones, el testimonio de nuestras vidas. Y es lo que más cuesta, porque es muy bonito dar una conferencia y dar temas con palabras prefabricadas. Lo importante es que se noten las acciones que realizamos. Lo que hablaba usted en su momento, la congruencia que tiene que existir entre lo que decimos, lo que pensamos, decimos y hacemos. Exactamente. Oiga, padre, tengo que confesarles a las audiencias que precisamente estábamos platicando, el padre me preguntaba en el previo de este programa que si esto sería como una entrevista, y le decía yo preferiría que fuera más como una charla con un tema central, que estuviéramos platicando como amigos, porque esto lo platicamos hace un momento, más que una clase, más que una cuestión dogmática, una cuestión académica, estamos dando una cuestión, y digo, no se equivoca el Santo Espíritu al elegir al invitado en esta ocasión, al Padre Rodrigo, porque nos está dando evangelización con esto que nos está compartiendo. Gracias, Padre, de verdad, por su disposición, por colaborar con nosotros. Gracias a Dios que nos permite nuevamente compartir con ustedes este espacio. No sé, algún último comentario que quiera hacer, algún saludo, alguna mención. Pues un abrazo a toda la familia que conforma la diócesis de Valle de Chalco, empezando por el señor obispo, sus hermanos, mis hermanos sacerdotes que estimo, y ese pueblo de Dios querido, sobre todo pues mi parroquia de Cocotitlán, ¿verdad? Un saludo a Ponchito, su actual párroco, que me invita, seguido he ido por ahí, he vuelto. No es nada común, que un párroco invite al párroco anterior inmediato, y sin embargo Ponchito me ha invitado ya varias ocasiones a estar de nuevo con la comunidad y que siempre me recibe con mucha alegría. Los llevo siempre en el corazón, ¿verdad? Como a ti y al equipo de comunicación, que durante un año estuvimos, pues cada mes nos veíamos, preparábamos el programa, pues, yo como conductor entonces, ¿no? Que me hiciste revivir mi época de joven, porque de joven pues me dediqué un poco a la radio y a la televisión. Entonces pues era regresar un poquito a eso que ya en su momento lo viví como joven. A lo mejor si la realidad que hoy vivimos la hubiera vivido hace 30 años, pues hubiera sido un youtuber, ¿eh? Seguramente, padre. Oiga, pues muchas gracias por todo lo que ha compartido con nosotros, lo que sigue compartiendo, y este es su espacio, cuando guste, es usted bienvenido como invitado, inclusive, si alguna vez quiere retomar la conducción, los medios digitales hoy nos permiten que lo haga desde donde usted está. Preparamos, producimos y con muchísimo gusto. Y seguramente la gente de Cocotitlán, como nosotros, como mucha gente que ha tenido la oportunidad de conocerlo y de convivir con usted, lo tiene también en esa estima que usted está manifestando. Padre Rodrigo, ya sabe, tradicionalmente cerramos este programa con la bendición de cuando nos acompaña algún sacerdote. Si nos hiciera el honor, la gracia de otorgarnos su bendición, por favor. Pues que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Dios los bendiga.
Amén. Un abrazo fraterno y pidamos a María Madre también que como Madre amorosa nos enseñe a estar siempre de pie, no solamente en la cruz, sino de pie en la Cristo vivo y resucitado. Pues bien, amigos, les agradecemos muchísimo a ustedes también su tiempo y les agradecemos que compartan en sus redes sociales este programa, que nos ayuden a que llegue a más personas. Si les agradó, si no les agradó, también por ahí manden sus comentarios. ¿Qué podemos hacer para que este programa tenga una mayor trascendencia para ustedes y para las personas con que quieren compartirlo? Nosotros hacemos el mejor esfuerzo. Siempre les hago la referencia de que tenemos una invitada muy especial, porque así tratamos que sea. Siempre un invitado, como en este caso, la plusvalía de tener al padre Rodrigo aquí con nosotros compartiendo este tema. No se olviden, el día de mañana, 12 de este mes de abril, estaremos celebrando la fiesta de la Divina Misericordia en el Santuario de Tenango del Aire. Les hago esta referencia porque de verdad es una fiesta donde viene muchísima gente, no solamente de la diócesis, de bastantes lugares de nuestro país, incluso del extranjero. Los esperamos, revisen el itinerario, empieza desde las 9 de la mañana, la celebración de la Santa Misa a las 12 con nuestro obispo, don Víctor René Rodríguez Gómez, y a las 3 de la tarde tenemos ahí la participación del coro de la Villa de las Niñas. Soy su amigo y servidor Leandro Medina, un gusto estar con ustedes a través de este medio. Los esperamos en la próxima emisión de este programa, Tejiendo Esperanzas. Hasta la próxima. Pensando en todas las personas que no pueden asistir a la Santa Misa por enfermedad, la Diócesis de Valle de Chalco tiene la mejor opción. Todos los domingos, en punto de las 8 de la mañana, la misa en vivo por Facebook Diócesis de Valle de Chalco. Diócesis Valle de Chalco, el rostro humano de la Iglesia en tus oídos. Diócesis Valle de Chalco presentó Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Tejiendo Esperanzas. Gracias por seguirnos. Te esperamos en la próxima emisión. Dios te bendiga.